Lo que sí creo yo, hermanos, es que Dios ha hablado directamente por medio de su palabra. Amén. Y que esto tiene que ser muy provechoso para nosotros, hermanos. Y que esto verdaderamente tiene que quedar muy guardado en nuestra vida, pero hermano, no solo lo guarde, no solo guárdelo, pongámoslo en práctica. Hermanos, tenemos que sentirnos retados por lo que estamos escuchando. Tenemos que sentir que Dios está hablando a nuestra vida de una forma práctica. Cierto que no siempre nos vamos a quedar en un solo texto, pero prácticamente, hermanos, es tan bonito esto, es tan interesante, es tan valioso, que usted puede llegar y tomar otra vez la Biblia y a su casa y leer y repasar y tomar la lección y volver a retomar cada una de las enseñanzas, ya sea como un devocional diario, como un estudio personal. Hay muchas formas de ver esto y usted puede agregarle todo lo que quiera y usted puede profundizar más y usted puede estudiar muchísimo más de la palabra de Dios, porque es una fuente inagotable. Amén. Es una fuente que no se acaba y que tiene mucho para nuestra vida. Dios quiera, hermanos, Dios quiera que usted y yo estemos leyendo Corintios. Dios quiera que usted y yo verdaderamente estemos aprovechando la carta de Corintios y lo que Dios tiene para nuestra vida. Cada lección, a mí lo que más me gusta de cada lección y cada enseñanza es la parte práctica. Lo que Dios nos dice, cuide. Lo que Dios nos dice, tengo esta promesa para usted. Lo que Dios nos dice, evite al 100%. Lo que Dios nos dice, aléjese. Lo que Dios nos dice, huya de este tipo de cosas. Pero también lo que Dios nos dice, busque. Como lo espiritual, ¿verdad? Que Dios nos dice, busquemos lo espiritual. Busquemos lo espiritual. No nos alejemos de lo espiritual, estemos cerca de lo espiritual. Busquemos siempre la bendición de Dios. Busquemos siempre agradarle a Dios. Busquemos siempre estar bien con Dios. Y esa es una pregunta muy buena para esta noche y para arrancar este estudio. ¿Está usted bien con Dios? ¿Estamos bien con Dios en esta noche? ¿Estoy yo verdaderamente bien con el Señor? Y precisamente esto me lleva a la introducción de este tema y vea el título. Con solo el título usted ya sabe lo que vamos a hablar, ¿verdad? Qué bonito, ya 13 lecciones, hermanos. Recuerde que todo este material usted nos lo puede pedir en cualquier momento y nosotros se lo hacemos llegar con mucho gusto. 13 lecciones, si usted no las tiene todas, y también queremos hacer un tipo drive o algo, ¿verdad? Donde usted pueda entrar y tener acceso a estas lecciones y descargarlas o tenerlas ahí para estudio personal. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno de los problemas más grandes que los creyentes experimentan, dice ahí en la introducción, es pensar, escuche, que todo anda bien espiritualmente. Y se confía en sus propias fuerzas. Y de un pronto a otro la firmeza en una situación especial se viene al suelo, ¿verdad? Dependiendo de la situación que sea. No debemos olvidar, hermanos, que nuestro corazón es engañoso y nos puede llevar a pensar que como yo soy muy espiritual, siempre voy a tener la razón en todo lo que yo diga o actúe. Y eso, hermanos, es muy delicado dentro del cuerpo de Cristo. Note, hermanos, y he notado y he visto y he conocido personas que creen que su vida está muy bien espiritualmente. Y empezamos a señalar a otros. Y empezamos a creer que otros están en un grado inferior.
y que otros tienen ciertos comportamientos porque seguramente no tienen una vida de oración digna, seguramente no tienen una vida de lectura bíblica como la que yo tengo. Y sabe, hermanos, eso es muy peligroso. Primero, por la vanagloria. Sí, segundo, por el orgullo que eso puede ocasionar en su vida. Y tercero, porque usted puede pensar que está firme, cuando en realidad no lo está. La Biblia dice, y ahorita lo vamos a ver, el que piensa estar firme. O sea, el que piensa que es muy espiritual, el que piensa que está en un nivel más alto, porque esto sucede en el tipo de personas que tienen mucho conocimiento bíblico, en el tipo de personas que tienen muchos años en el cristianismo. Esto sucede en el tipo de personas que creen que ya porque tienen un rango asignado en la iglesia, por ejemplo, la predicación, la enseñanza, maestro de escuela dominical, la música, ujier, lo que usted quiera poner, algún ministerio, liderazgo. Uno de los peores es el liderazgo, porque aquel que se le hace llamar líder, con solo ese título ya piensa que está en un rango mayor espiritualmente y nos hace creer que estamos firmes y que ya no necesitamos nada más y que ya es suficiente. Escuche, ya es suficiente con la vida de oración y el estudio bíblico que usted lleva. Tengamos cuidado, hermanos. Puede ser que usted estudie la Biblia, puede ser que usted ore, pero puede ser que usted y yo ya hayamos caído en una rutina desde hace mucho tiempo y no hemos ido una milla extra en la parte espiritual. El caer en lo rutinario nos puede hacer perder una carrera. El perder en lo rutinario nos puede hacer creer que estamos más poderosos que el enemigo, cuando en realidad a la hora de la tentación o a la hora de la prueba o a la hora del enojo o a la hora cuando algo no me gusta y algo me hacen algo que no me agrada, sale todo aquello que yo creía que yo podía controlar y tenía dominio propio en mi vida. Mucho cuidado con creer que estamos firmes. Mucho cuidado con creer que la vida espiritual que usted lleva y la mía es suficiente. Puede ser que estemos cayendo en algo rutinario desde hace tiempo. Puede ser que estemos cayendo en un tipo devocional donde usted dice, bueno, ya este devocional, por ejemplo, como el que a veces yo envío en las mañanas, puede ser que usted diga, bueno, ya esto es suficiente. O puede ser que usted haga su propio devocional y usted dice, bueno, yo leo un versículo por día y para mí eso es más que suficiente. Tenga cuidado, hermanos. Yo no digo que no sea suficiente. Yo nada más digo, tenga cuidado. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué hemos hecho para aumentar eso? ¿Qué hemos hecho para no seguir cayendo en lo mismo? ¿Qué hemos hecho, verdad? Por ejemplo, voy a decirle algo en esta caminata, en este desafío. Yo tenía algo muy claro en este desafío, hermanos. Yo nunca había caminado más de 15 kilómetros. La pura verdad, solo una vez y fue hace mucho tiempo. Nunca había caminado más de 15. Entonces, mi reto personal era después de los 15 kilómetros, no antes de eso. Yo sabía que después de los 15 kilómetros era donde verdaderamente yo iba a saber si iba a resistir o no iba a resistir. Mucho cuidado, hermanos. A veces en nuestra vida espiritual creemos, porque le voy a decir algo, personalmente, aunque es un poco cansado, los 10, 12 kilómetros o 15 ya se volvió algo más rutinario que algo de un desafío para mi vida personal. ¿Me explico? Ya es algo que yo puedo hacerlo siempre. Yo puedo caminar siempre 10, 12 kilómetros porque ya me acostumbré a eso. Y salgo y lo hago y feliz de la vida y llego a la casa y si hago 8, feliz, llego todo contento, ¿verdad? Y más bien llego jugando de vivo que no me canse de nada ni nada. En la vida espiritual muchos de nosotros nos quedamos simplemente en lo que tenemos que hacer. Cuando llegamos a pasar los 15 kilómetros, en el caso mío personal, es ahí donde hay que ver
la realidad. Cuando yo llegué al kilómetro 17, si no hubiera tenido un receso, me retiro. De verdad. Porque mentalmente ya no podía, ni físicamente. Pero como hubo un receso ahí, hubo una clase de yo no sé qué, como orgullo, ¿verdad? Tal vez. Yo dije, tengo que seguir. Y después lo hice bien, gracias a Dios. Desmayado, pero bien, ¿verdad? ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? En lo espiritual hay que ir más allá de donde podemos llegar ahorita, o donde estamos llegando ahorita. Porque puede ser que usted y yo siempre llego ahí. Qué fácil. Sí, yo siempre hago este devocional. Sí, yo siempre hago este estudio y estoy bien espiritualmente. ¿Y cómo está su vida espiritual? Muy bien, siempre hago mi devocional. ¿Y cómo es su devocional? Eso es algo que usted tiene que preguntarse. ¿Y qué tanto está estudiando la palabra de Dios? ¿Qué tanto está profundizando en ella? Porque eso no es un trabajo de la iglesia, eso es un trabajo de cada uno diario como hijos de Dios. Amén. Eso es un trabajo de cada uno diario como hijos de Dios. Nos podemos quedar ahí a medio camino, ¿verdad? Y a medio conocimiento. Dice ahí, hermanos, en el estudio de hoy veremos cómo Pablo amonesta a los corintios contra la falta seguridad y usa el mismo ejemplo de los judíos. Incluso se vuelve a mencionar en este capítulo acerca de comer lo ofrecido a los ídolos, que eso lo vamos a ver el domingo en la noche, y lo peligroso que se puede volver la idolatría. Es importante denotar acá el hecho de que por cada una de nuestras acciones daremos cuenta al Señor. Y Pablo recordaba eso constantemente en esta iglesia, hermanos. Cada una de nuestras acciones daremos cuenta al Señor. Cada una de nuestras acciones daremos cuenta al Señor. ¿Y qué hace Pablo? Empieza usando el ejemplo del Antiguo Testamento. Número 1, el ejemplo del Antiguo Testamento. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron prostrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 1.1 en su lección. Ninguna otra nación, es la palabra que va ahí, nación, en la historia del mundo ha gozado de la libertad y la bendición de Dios como Israel. Sin embargo, abusó de ello y fue juzgada por Dios. Ninguna otra nación en la historia del mundo ha gozado, hermanos, de la libertad, de la bendición de Dios como lo ha hecho Israel. Pero sin embargo, ese abuso fue juzgado. Ellos abusaron y eso fue juzgado por Dios. Número 1. ¿Cuál es el examen de esta libertad? El versículo 1 al 4 nos habla de eso. Él dice, porque no quiero, dice el versículo 1,
que ignoréis, hermanos. Vea que se refiere a hermanos en Cristo, a los creyentes en Corinto. Le habla directamente a los creyentes, a la iglesia, y le dice: no quiero que ignoren este mensaje. ¿Cuál es? Letra A: Dios los guió mediante la nube. Dios los guió mediante la nube. Letra B: les dirigió para cruzar el Mar Rojo. Les dirigió para cruzar el Mar Rojo. Letra C: les proveyó alimento y agua. Les proveyó alimento y agua. En primer lugar, guió. En segundo lugar, cruzar. Y en tercer lugar, alimento. ¿Cuál fue el examen? ¿Cuál fue el examen que se le hizo a Israel de esta libertad? Bueno, recuerden, hermanos, no ignoren, le dice Pablo a los hermanos en Corinto. Dios los guió. Dios los hizo cruzar. Dios les proveyó. Todo esas bendiciones y esos deleites y esos beneficios tuvo el pueblo de Israel. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema? Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál fue el problema de ellos? Letra A: eran culpables de la idolatría. Letra B: eran culpables de la inmoralidad. Letra C: eran culpables de la rebeldía. Repito, eran culpables, letra A, de la idolatría. Letra B: eran culpables de la inmoralidad. Y letra C: eran culpables de la rebeldía. Había un problema grande en el pueblo de Israel. Había un problema grande y eso les hizo perder muchas cosas. Hermanos en Corinto, recuerden, estas personas perdieron muchos beneficios, todos los anteriores, porque se entregaron a la idolatría. Porque se volvió un pueblo inmoral. Y porque incluso se pusieron o se volvieron rebeldes a Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que vamos viendo, hermanos? Aunque no hemos llegado a ese versículo, aquí viene el contexto del versículo 12, que es el título de la lección. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos tenían los beneficios de Dios. Ellos tenían la ayuda de Dios. Ellos tenían la guía de Dios. Pero algo pasó. Y se vinieron abajo. Y cayeron. Pero algo pasó. Y vino la idolatría. ¿Qué los hizo llevar su corazón a la idolatría? ¿Qué los hizo llevar su corazón a la inmoralidad? ¿Qué los hizo llevar su corazón a ser rebeldes al Dios que los había guiado, que les había hecho cruzar, al Dios que estaba ahí como una nube, cuidándoles, protegiéndoles? Entonces, cuando usted y yo, porque hermanos, el pecado no perdona, y el pecado siempre nos hace perder, ¿cierto? Siempre nos hace perder. Por eso la paga del pecado es muerte. Porque cuando usted y yo pecamos, algo muere en nosotros. Algo muere en su vida. Algo que Dios tenía especial.
algo, un plan perfecto, algo lindo que Dios tenía y muere, y muere, y muere esa bendición. ¿Qué perdieron? Su idolatría. Si usted lee el versículo 7 en adelante, su idolatría, letra A, fue castigada mediante la espada. Fue castigada mediante la espada. Letra B, su inmoralidad fue castigada por medio de la enfermedad. Y letra C, su rebeldía fue castigada mediante serpientes. No tenemos el tiempo para leer todas las historias, pero ojalá usted las pueda leer. Ahí vienen las referencias en la Biblia y usted las puede buscar, y algunas de esas vienen en Éxodo, que fue lo que estudiamos hace un tiempo atrás. Su idolatría fue castigada. Su inmoralidad fue castigada por medio de la enfermedad. Letra C, su rebeldía fue castigada mediante serpientes. Sí, hermanos, porque lamentablemente todas estas cosas nos van a hacer perder, perder, perder. Todo aquello que viene en oposición a lo que Dios dice, simplemente nos va a llevar a perder y perder. Hoy en día, hermanos, número 4, esas tres cosas siguen afectando nuestro diario andar en nuestro cristianismo. ¿Cómo? Por ejemplo, estamos llenos, letra A, de creyentes idólatras, ¿cierto? Idólatras de ciertas cosas, idólatras de ciertos personajes, pero el más grave de todos, hermanos, yo digo los dos más graves, somos idólatras de nosotros mismos y a veces de nuestros hijos o de nuestra familia en general. Dios guarde, ¿verdad? Nos toquen a nuestra familia, aunque esté haciendo un pecado inmoral, aunque ande en rebeldía, aunque sea un idólatra, aunque su comportamiento sea malo. Dios guarde nos toque en nuestra familia, y más cuando es un hijo. Dios guarde se diga algo de mí cuando yo sé que mi vida está bien con Dios. Hay personas que siempre creen que tienen la razón, hermanos. Hay personas que siempre creen que tienen la razón en todo. Y cuando se equivocan, no lo admiten. Tratan de llevarlo por otro lado y decir, bueno, sí, pero es que hey, también usted hizo esto, entonces por eso no. Por eso fue que al final llegamos a la misma conclusión. Y nos cuesta, hermanos. Aquí hay jóvenes y adultos que les cuesta reconocer que cometieron un error. Eso es idolatría a usted mismo. Porque si yo me equivoco, tengo que admitirlo y decir, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Y hay personas que no aceptan, dependiendo de la persona, que le diga el error que cometió, ¿cierto? Si no tiene cierto rango en la iglesia o de autoridad. Pero si Dios hizo hablar a una mula para corregir a algunas personas, imagínense. Puedes utilizar cualquier persona, hermanos. Puede utilizarme a mí, es la pura verdad. Puede utilizarlo a usted también. Porque hay cosas, hermanos, que son muy evidentes. Y que si se hacen con respeto y sabiduría, hay que reconocer y decir, sí, tiene razón, me equivoqué. Tiene razón. ¿Qué voy a hacer? No me gusta, pero tiene razón. Pero somos idólatras de nosotros mismos. Somos idólatras de ciertas cosas que no nos pueden tocar. Sí, esta área sí, pero esto no. Porque no, esa parte no.
que voy a hablar de esto, tal vez a algunos les caiga mal, pero es la pura verdad. Mi plata no. No. O sea, yo la puedo gastar en lo que a mí yo quiera y esto y lo otro, pero para eso, no. ¿Por qué? No, mucha plata. ¿Estás seguro que es mucha plata? ¿Estás seguro? Tal vez hemos gastado el doble o el triple en otras cosas, que está bien. Usted puede hacer lo que quiera con su dinero. Pero no es más bien que estamos desvalorizando algo. No es eso. O no es que estamos idolatrando algo y no, o sea. Yo lo veo, hermanos, cuando a veces uno pide donaciones en la iglesia. La gente, yo ya sé quiénes son los que nunca responden. Yo ya sé. Idólatras de su dinero. Idólatras. Y viendo al hermano en necesidad. O viendo a la iglesia en necesidad. Yo ya sé a quién, digo yo, a esta persona no digo nada, porque Dios guarde. Es ofenderlo, es la pura verdad, es ofenderlo. Pero en cambio hay otros que se desprenden por sí mismos. Hablemos de otras cosas, el trabajo podría ser uno de sus ídolos, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia, hermanos, y de verdad lo digo con mucho respeto, de verdad lo digo con mucho respeto. Pero ¿cuál es el día que siempre la gente se enferma? El domingo en la mañana, ¿ha visto usted eso? Pero el lunes está en el trabajo a primera hora. Estoy súper enfermo, no puedo ir y eso y lo otro. A mí me hizo gracia una vez una persona que me dice, tengo un montón de estar enfermo y no puedo ir. Y yo lo invité a una actividad especial de la iglesia que teníamos, a un evento especial. Y me dice, no, es que tengo una fiesta este sábado. Familiar. Entonces ahí uno dice, ¿será cierto? Yo no soy Dios, eso se encarga de Dios. A mí eso no me desvela, la pura verdad. Yo vengo a servirle a mi Señor el domingo, ¿verdad? Pero yo creo que si uno está bien enfermo el domingo, también debería estar bien enfermo el lunes, ¿verdad? Pero es como mágico, la gente se cura el lunes, ¿usted ha visto? O el domingo en la tarde ya están sanos. Es mágico. El domingo en la tarde ya están sanos. Sí, señora. Sí, sí. Exacto. Muy bien. Ujú. Muchas gracias. Excelente. ¿Sabe, hermanos? Pasa mucho, de verdad. Y no me malentienda, porque cada persona sabe, de verdad, si está enferma o no. Pero, hermanos, yo solo recuerdo algo. Yo he visto muchas personas aquí descompuestas. A doña Esmelda es una que constantemente viene descompuesta al culto. Otros hermanos, incluso don Martín, cuando estaba bien mal, vino. Recuerdo a doña Janet aquí retorciéndose del estómago. Un cáncer terminal. Y escuchando la palabra de Dios. Es algo muy delicado, hermanos, lo que doña Janet tenía.
muy delicado, descompuesta en su silla de ruedas, pero quería venir a la iglesia. Y desde ese día yo dije, Dios mío, o sea, de verdad, o sea, a veces Dios tiene que hablarnos directamente y decirnos, porque estamos esperando como verdad, como que hay gente que se levanta el domingo en la mañana y dice, ay, tengo mocos, ay, estoy engripado, ¿verdad? ¿En serio? Es así, hermanos, lamentablemente. Letra B, estamos llenos de creyentes con una vida de doble moral. Estamos llenos de creyentes con una vida de doble moral. Una vida en la iglesia y otra vida allá afuera. Una vida aquí adentro y otra vida totalmente distinta en su casa, con su familia, con sus padres, algunos jóvenes, aquí de verdad hay jóvenes que le ponen unas ganas que yo digo, que cargas, ¿verdad? Y usted los ve y agarran la escoba y le ayudan a uno a lavar trastos y acomodan todo. Y cuando usted llega y habla con los padres, no, en la casa no hace nada, qué raro. Y el testimonio más grande es en la casa, hermanos, es en la casa, ¿cierto? Amén. No, qué raro, en la casa se levanta como a las 12 y se vuelve a acostar a la 1 de la tarde otra vez. Aquí son súper amables con uno, de verdad, súper espirituales por lo menos con uno, pero en su casa es una rebeldía, les hablan mal a sus padres, les contestan feo, pasan en un puro pleito, y así pasa con adultos también. Letra C, estamos llenos de creyentes en rebeldía contra Dios. Es algo muy común ahora, ¿verdad, hermanos? Hay personas que se apartan de la iglesia, se van de la iglesia enojados o porque se enfriaron espiritualmente y es algo como automático. Buscan hacer todo aquello que va en contra de Dios. Todo, pero todo aquello que va en contra de Dios. Buscan la manera de cometer el pecado más grande, así como para decir, estaba deseando libertad. O libertinaje más bien, porque eso no es libertad. La libertad es lo que nos da Cristo a nosotros, amén. Estaba deseando libertinaje para hacer esto. Estaba deseando libertinaje para hacer... Y ahí es donde usted se sorprende. Y ahí es donde llegan un día de estos, me dice una muchacha o me contó ahí un testimonio de otra persona que estaba haciendo cosas terribles. Y esa muchacha dice, esa muchacha me dio el discipulado a mí. Yo no sabía ni qué, o sea, yo no sé qué explicarle, no sé qué explicación le dieron. Rebeldía nada más. Porque el que piensa estar firme, ese puede ser usted, ese puedo ser yo, hermanos. El que piensa estar firme, mire que no caiga, amén. Cualquier momento podemos ser nosotros, nada más. Número 2, ¿cuál era el propósito de Dios al dejar todo esto registrado? ¿Por qué Dios quería, por medio de Pablo y esta carta, recordarle a la iglesia en Corinto todas estas cosas? Versículo 11 al 13. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Dice el 2.1 en su lección. ¿Cuál es el propósito de Dios al dejar todo esto registrado? Están registrados como ejemplo nada más, para amonestarnos a nosotros acerca de nuestras debilidades. O sea, nos está diciendo, vea, así como Israel pasó por esto, así como Israel sucedió esto, así como Israel le pasó estas cosas y fueron débiles en la carne, así son ustedes en Corinto, les estaba diciendo Pablo.
Y hoy en día así somos nosotros, ¿cierto? Tenemos las mismas debilidades. Podemos caer en los mismos errores. Podemos caer en el mismo pecado. Podemos caer en la misma situación. Por eso el versículo 12 dice el punto 2, el que piensa estar firme, mire. Es como cuando usted le dice a alguien, vea, ponga atención. Quiero que vea, quiero que mire aquí. Póngame atención a lo que le voy a decir. Póngame atención. A veces yo tengo que agarrar a Samuel y llevarlo a cierto lugar y decirle, vea, póngame atención, véame. No, espere un momento, véame a los ojos antes de llorar, le dije yo. Yo siempre le digo, véame a los ojos antes de llorar. Yo quiero que usted entienda lo que usted hizo. A usted se le dijo, no haga esto. Vea, esta bolita no tenía que tirarla así. Y usted la tiró. Vea, esto que yo le dije que recogiera, tenía que recogerlo ya. No podía dejarlo pasar. Todo esto tenía que recogerlo, véalo. Y usted no lo ha recogido. Entonces Dios nos está diciendo ahí, el que piensa estar firme, mire, ponga atención. Eso es lo que quiere decir la Biblia ahí. Esté atento, mire, esté atento que no caiga. ¿Y qué nos manda Dios que miremos? ¿Y qué nos manda Dios que mostremos atención? Usted puede tener las citas ahí como referencia y las puede leer en su casa. En primer lugar, letra A, nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar. ¿Qué hay que mirar? Letra B, la vanagloria. ¿Qué hay que mirar? Letra C, que otros nos engañen. ¿Sabe, hermanos? Estamos en tiempos, escuche, estamos en tiempos donde las personas están teniendo comezón de oír, nada más. Y estamos siendo engañados por muy falsas doctrinas, por mensajes modernistas, positivos. Ayer leía, estábamos planeando para la Sociedad de Jóvenes de Mayores de 18 y estábamos viendo ahí de un predicador que es muy bueno en oratoria, muy bueno en oratoria y excelentes palabras dice que usted dice, wow. Y yo me puse a investigar y yo dije, ¿de qué será? Y dice que no es predicador, dice que es un motivador, que es una persona de esto y lo otro y aquello. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿En qué momento nos volvimos motivadores? Sí, hermanos, la palabra de Dios es mi fortaleza y Dios habla de que Dios es mi abrigo y mi sustento y mi ayuda. Pero la palabra de Dios no es un libro de motivación. Es un libro para cambiar mi vida, para salir del pecado, para exhortarme, para verme como un espejo y decir, ¿qué es esta suciedad? Yo necesito cambiar esto y parecerme más a Jesús. Amén. Y el pecado hay que predicarlo tal y como es. Y a Jesucristo y el Evangelio hay que predicarlo tal y como es. Pero los púlpitos se están llenando de motivadores. Los púlpitos se están llenando de personas y ¿sabe qué es lo peor? Que los escuchamos, que nos encantan escuchar ese tipo de personas, que nos encantan escuchar ese tipo de predicadores que se han atrevido a decir que tomar no es malo. Se puede tomar licor, no es malo. Y de repente le creemos más a ellos que a lo que dice Dios. Y que no, que usted puede vivir la vida que quiera siempre y cuando no sobrepase los límites. ¿Cuáles límites? Los que usted se pone como hombre.
o los que pone Dios? Porque los que pone Dios son muy distintos a los que nosotros ponemos, amén. Por eso la Biblia dice, más altos son sus pensamientos, más altos son sus caminos. Yo no puedo cambiar aquí lo que dice la Biblia. Pero ahora tenemos aquellas personas que creen en esto, que creen en lo otro, que creen en aquello. Hermanos, de verdad, usted no se imagina todo lo que se está metiendo en las iglesias. Pero póngale atención a los falsos maestros. Pero los estamos llevando a nuestras casas solamente porque tienen un nombre. Solamente porque tienen un nombre que le ha dado el mundo. Un puesto que le ha dado el mundo y no Dios. Y se han atrevido a decir cosas. ¿Y se acuerdan? Se pasea esas palabras por el mundo. Y se han atrevido a cambiar doctrinas, haciendo dudar a muchas personas. La Biblia lo dice así, eran de los nuestros, pero se salieron, se desviaron. Y son atrevidos con Dios. Letra D, nuestra libertad cristiana. Hay que mirar, hay que poner atención a nuestra libertad cristiana. Hay que aprovecharla y no convertirla en un libertinaje. Letra E, nuestro ministerio a otros. Es importante, hermanos. Y aquí quisiera preguntar, ¿qué hace usted por su prójimo? ¿Qué hacemos por nuestro prójimo? Ahora, no le estoy hablando por su familiar o por su hijo o por su familia directa, aunque todos somos prójimos. Pero ¿qué hace más allá de eso? Se da cuenta, hermanos, a veces creemos que estamos firmes espiritualmente, pero no hemos hecho nada por el prójimo. ¿Y cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creemos que somos muy espirituales y no hacemos nada por el prójimo. Y creemos que estamos firmes y que nada me va a hacer caer a mí. Pero resulta que usted y yo dejamos de pensar en el prójimo y desde hace tiempo usted está en pecado y no se da cuenta. Porque el segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Pero no, pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Pero no pensamos en lo que yo puedo hacer para mí, para lo mío, para que brille lo mío y lo mío resalte y las luces alumbren hacia mí, y no hacia el prójimo. No es conmigo. Como le dije los mensajes, no es conmigo, no me interesa. No va conmigo eso. Es pecado. Pero creemos que estamos bien con Dios. Un último propósito es mostrar el poder de Dios para huir o resistir a la tentación. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, hablando de Cristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La tentación lamentablemente nos incita a hacer lo malo, letra A. Pero también, letra B, nos prueba para hacernos fuertes
en Dios. Amén. Fuertes en Dios. Letra A, malo. Letra B, fuertes. Letra C, en algún caso abusa de la bondad de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? La palabra ahí es bondad, en la letra C. Vamos al Salmo 78, 18. Porque así somos nosotros y así fue el pueblo de Israel. Salmos capítulo 78, versículo 18. Vea lo que dice la palabra de Dios. Pues tentaron a Dios, ¿en dónde? En su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quiénes fueron esos? Los israelitas que no estaban a gusto ¿con qué? Con el maná, no estaban a gusto con el maná, querían carnita, ¿verdad? Querían olla de carne, querían costilla asada, ¿verdad? Y todo lo demás. Querían recuperar todo eso. Y entonces tentaron a Dios y le dijeron, esta comida no está buena. Ya estamos empachados de maná. Y no vieron que Dios estaba proveyendo. Y no vieron que Dios estaba haciendo algo extraordinario. ¿Cuántas veces nosotros somos así, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces desenfocamos nuestro corazón? Yo le voy a hablar por mí, sinceramente. ¿Cuántas veces? Y vemos lo que no tenemos. Y le reprochamos a Dios y le reclamamos al mundo entero. Y no vemos lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha provisto y lo fiel que ha sido con nuestra familia y con cada uno de nosotros. Amén. Así somos. Pero nos vemos tentados a abusar de la bondad de Dios. A decirle, Dios, usted nos ha dado salud, me ha dado comida, me ha dado una cama, me ha dado una casa, me ha dado un trabajo, pero aún así no estoy agradecido con lo que me ha dado Dios. Y nos molestamos con Dios. Y nos vemos tentados a eso. ¿Sabe cuál es la fuente de la tentación? 2.5, letra A, el mundo, letra B, la carne y letra C, el enemigo, Satanás. De ahí viene la tentación. La tentación está en el mundo. La tentación está en la carne, en nosotros mismos. La tentación está ahí, el enemigo poniéndola a la vuelta de la esquina, ¿verdad? A cada instante. Ahí está. Pero la tentación también tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? Y lo leímos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Letra A, fortalecer a los hijos de Dios. En vez de decir que dicha, resistí la tentación, más bien hay que decir, como dijo José, ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría este grande mal? Es la santidad de Dios la que se va a ver manchada, amén. Es la integridad de cada uno de nosotros la que se va a ver manchada. Es el llevar, el ser templo del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Letra B, buscar la victoria en Cristo. Ese es el propósito de la tentación. La tentación no es para hundirnos. La tentación no es para caer en ella. La tentación no está ahí para que usted diga, ay, soy débil en la carne, me voy y me consumo y me clavo, ¿verdad? Ay, me venció. No, la tentación es letra A para fortalecer a los hijos de Dios. La tentación, letra B, es la victoria, para buscar la victoria en Cristo. Amén, hermanos, en Cristo. ¿Por qué? Letra C. Porque Dios siempre va a dar la salida, amén. Y aunque usted y yo digamos, no, es que ya no había qué hacer, es que no tenía cómo huir, es que no tenía cómo salir, eso no es cierto. Usted estaría contradiciendo la palabra de Dios. Dios siempre va a dar la salida. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hundimos tanto y nos metemos tanto y tanto y tanto ahí
Que claro, estamos tan atrapados que aún así en el último momento Dios muestra misericordia, pero nosotros no cedemos al pecado. Es la pura verdad. Y a la tentación. Conclusión. Todas estas cosas simplemente están como ejemplo para no caer ¿en qué? En lo mismo. Tengamos cuidado. Puede ser que usted y yo pensemos que andamos muy bien en nuestra vida espiritual y hasta usted se sienta muy firme. Pero cuidado, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El peor error que usted podría cometer en esta noche, yo es decir, sí, ese versículo no es para mí. Tenga mucho cuidado, hermanos, porque usted está tambaleando en vez de estar firme. Voy a invitarle a inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Honestamente, hermanos, ahí usted con Dios, porque es importante recapacitar en esto. ¿Estamos firmes espiritualmente hablando? Puede ser que usted diga, bueno, en esta área sí, no me veo tentado, en esta área no tengo problemas, pero en esta otra. ¿Y si pasa esto? Y si no, y si cada vez que viene la tentación, en vez de glorificar el nombre de Dios, más bien estamos pisoteando la sangre de Cristo. Si muchas veces hemos abusado de la bondad de Dios y nos hemos visto tentados a reclamarle. Aquí el punto no es quedarse nada más y decir, sí, yo sé que tengo que mejorar. No es eso, hermanos. Es voy a mejorar. Voy a ir, usando el ejemplo mío que dije ahora, ¿verdad? De la caminata, voy a ir más allá de los 15 kilómetros. Voy a ir más allá de eso. No me voy a quedar en lo que siempre hago. No me voy a quedar en donde siempre estoy. No me voy a quedar donde siempre he llegado y ya es como para rellenar nada más. No. Si donde hemos llegado hay momentos donde fallamos a Dios y descuidamos nuestra relación con Dios o perdemos el dominio propio a ciertas cosas, entonces hay que aumentar más nuestra comunión con Dios, ¿cierto? Hay que hacer algo más. Si nos hemos visto en problemas de orgullo, de esto, de lo otro, si no hemos amado al prójimo como tiene que ser, hermanos, hay que ir más allá de lo que estamos llegando espiritualmente. Si no nos controlamos a la hora de hablar, si no nos medimos, si nos estamos dejando llevar por otros pensamientos y otras filosofías, déjeme decirle algo, usted necesita ir más allá espiritualmente y hablar con Dios y acercarse más a Dios y tener más paz y tranquilidad y seguridad en lo que cree. Porque hay muchos falsos maestros. El Espíritu Santo le va a guiar a la verdad. Pero el corazón suyo nos puede engañar y puede decir, usted está en lo correcto. Aprenda a diferenciar cuando es su corazón y cuando es el Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, Dios poderoso, muchas gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Dios, por el tiempo que hemos estudiado su palabra, porque hemos aprendido de ella, Dios. No permitas, Dios, no nos permitas pensar que todo está bien, que estamos firmes, Dios, que todo camina bien en nuestra vida. Al contrario, Dios, te pedimos que nos ayudes para acercarnos más y más a ti, oh Dios. Señor, oro por el refrigerio de esta noche. Gracias por los hermanos que lo proveyeron. Gracias, Dios, porque usted
una noche más nos ha permitido reunirnos en tu casa. Y gracias a Dios porque usted escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Atiende, Dios, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Oramos por aquellos hermanos que están muy afectados de su salud, por los que quisieran estar aquí y no pueden por algún motivo especial, Dios. Y por los que están en redes, bendice mucho sus vidas, Dios, sus preocupaciones, al igual que los que están aquí. Hay cargas, hay preocupaciones, hay tentaciones, Dios. Pero te pido para que todo eso pueda estar anclado en Cristo Jesús, Dios, y sentirnos seguros. Cuida el regreso a nuestros hogares, Dios, y guárdanos siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.